Amén. Y bueno, estamos para poder compartir nuevamente la palabra, trayendo siempre un mensaje con, con la finalidad de poder edificarnos unos a otros. Amén. Poder compartir, edificarnos, fortalecernos en el Señor, como lo manda el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en capítulo 6, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única forma en que podemos estar firmes frente a las hechanzas del enemigo, como lo explica el apóstol en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Amén. Bueno, el día de hoy traemos un tema con respecto a Jesús como pastor y rey. Creo que durante el año lo traté de una manera diferente. El día de hoy va a ser de otra forma. Y bueno, espero en el Señor pueda ayudar a su vida espiritual. ¿Ya? Saludos a la familia pastoral, saludos a los hermanos de Rancagua, saludos también a quienes nos escuchan de otros lugares. Bueno, quiero comenzar, como siempre, orando al Señor, pidiéndole su fortaleza, su guía, y que hable a nuestras vidas una vez más. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nos dirigimos ante tu presencia, Señor. Rendimos todo lo que somos delante de ti, Padre Santo, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Padre Santo, que sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, Dios mío. Y si algo podemos ser, Padre amado, es todo por la ayuda de tu Espíritu Santo, es todo gracias a ti, Dios mío. Te alabamos, te bendecimos, una noche más, un día más, que tú nos permites estar aquí. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Dios mío, porque nos has sostenido. Gracias por tu Espíritu Santo que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Yo ruego desde ya la presencia de tu Santo Espíritu que sea dirigiéndonos, guardándonos, Dios mío, de todo mal. Limpia, Señor, los aires, limpia nuestros corazones, los pensamientos, con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por la cual tenemos libre acceso ante tu trono de gracia, Dios mío. Estamos ante tu presencia, Señor. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Yo te pido, Dios mío, que saques todo aquello que sea piedra de tropiezo, todo aquello que no glorifica tu nombre, todo aquello, Dios mío, que no viene de tu santa y bendita voluntad, Dios mío. Habla a nuestros corazones, habla, Dios mío, a nuestras conciencias, a nuestras mentes, porque tú escudriñas la mente y la intención del corazón, Dios mío. Te pedimos también tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Te quiero pedir especialmente por mi tío Tano, Dios mío, que le hemos visitado el fin de semana. Señor, hemos podido orar por él, Señor, pero yo te ruego por su vida espiritual. Te pido por su salud también, Dios mío, para que seas fortaleciéndole, para que seas tú, Dios mío, haciendo la obra en su corazón, cambiando todas las cosas. Tú haces nuevas todas las cosas, Señor, y el que viene a ti, tú no lo echas fuera, Padre amado, que pueda ser una bendición para su familia, para su hogar, para sus nietos, sus bisnietos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, también por mi abuelo Pedro Méndez, Dios mío, te ruego tu presencia, te ruego, Dios mío, que restaures su vida, Señor, aunque sean los últimos años de su vida. Te agradezco porque tú nos has permitido poder orar con él, Dios mío, poder hablar de Cristo, conversar de tu palabra, Señor, que es lo más grandioso que el hombre puede conocer a Jesucristo, el mensaje del Cristo crucificado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, fortalece, restaura, multiplica la fuerza, Señor, a aquellos que no tienen ninguna. Te pedimos, Dios mío, por nuestras casas, por la casa pastoral, por las familias que están detrás, Señor, una bendición sobre cada congregación también en esta hora. Habla nuestras vidas, Dios mío, que estamos dispuestos a oír tu santa y bendita voz. Recuérdanos, Señor, todas las cosas, y todo se ha hecho para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos a mi hermana Janska, que el Señor me la bendiga en esta noche. Y nos dice: hola hermano, que el Señor bendiga tu vida cada día y te use para su gloria. Muchas gracias, mi hermanita, que el Señor me la bendiga. Saludos a Palomita, saludos a Juan Pablo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Quiero basarme en
creo que en el pasaje más conocido del Nuevo Testamento con respecto al pastorado de Jesús, que se encuentra en Juan capítulo 10. Amén, Juan capítulo 10. Vamos a leer algunos algunos versículos, ¿ya? Leamos desde el verso 1, ¿ya? Juan capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también a nuestra hermana Maggie. Dice, escuchando a mi hermano Jacob, que Dios lo use para glorificarlo. A él, Dios lo bendiga. Y a los hermanos que escucharán, muchas gracias mi hermana Maggie también por sus cariños y sus saludos. Amén. Leemos entonces Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, de verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero. Algunos creen que se refiere a Juan el Bautista. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias o las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, verso 11, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que tiene sueldo y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, o sea, está contratado para cuidar las ovejas ajenas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado o el que tiene el sueldo huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy, verso 14, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Palabra del Señor. Hemos leído entonces Juan capítulo 10, verso 1 al verso 18. Amén. El buen pastor. Jesús el buen pastor. Saludos a mi madre también. Dice toda la gloria a mi amado Jesucristo. Bendiciones, mi amor. Muchas gracias a mi mamita también en esta hora de la noche. Gracias al Señor. Bueno, está aquí. Estamos juntos y bueno, agradezco al Señor siempre por eso. Entonces, bueno, siempre decirle que leamos a ella, mi hermana. Y bueno, seguimos. Aquí Jesús, en el Evangelio de Juan, aparece como el buen pastor. Pero esta mención de Jesús como el buen pastor o como el pastor de las ovejas ya venía desde la antigüedad, venía desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver el día de hoy cuál es el primer pasaje donde a Dios se le llama pastor. Ya como lo puse en el título, el título, valga la redundancia, de pastor, era un sinónimo también de un rey,
ya en la antigüedad era muy común. Si nos vamos a la profecía de Ciro, Isaías 45, a Ciro se le considera el pastor de Dios, el pastor de Jehová, dando a entender que sería un rey que dirigiría a Israel para volverlo a traer a la nación de Israel. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una mención de Dios llamando pastor a un rey, porque los reyes eran considerados como pastores que guiaban un gran pueblo. En términos generales se considera el oficio de pastor, el oficio de pastor de ovejas, el oficio de pastorear un rebaño, se relaciona con el liderazgo, con esa capacidad de guiar, pero también con esa capacidad de cuidar, de alimentar. De ahí es donde vamos a tener algunos términos como apacentar ovejas. Apacienta mis ovejas, Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando se le aparece Jesús resucitado. El término apacentar significa alimentar. Apacentar las ovejas es alimentar las ovejas. Y otro término que vamos a ver frecuentemente en la Biblia relacionado al pastoreo es el abrevadero o el lugar donde beben las ovejas. El abrevadero, ¿ya? El abrevar significa dar de beber a las ovejas. Entonces, apacentar sería comer y abrevar sería beber. ¿Ya? Esos dos términos van a estar relacionados acerca de la alimentación de las ovejas. En este caso, de parte del pastor que los va a llevar a lugares donde hay pastos, a lugares donde hay aguas. Amén. Bueno, entonces, el primer pastor de oveja que vemos en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 4, verso 2, el cual es Abel. Abel dice que fue pastor de oveja. Y Abel dice que un día se presentó delante de Dios y ofreció ofrendas, una ofrenda a Dios. ¿Y qué fue lo que ofrendó a Dios? Él ofrendó, dice la palabra del Señor, de lo mejor de las ovejas. Y a Dios le agradó a Abel y le agradó su ofrenda, pero su hermano Caín, quien se puso a trabajar el campo, la tierra, de lo mejor de las cosechas lo llevó delante de Jehová y Dios no se agradó de Caín. Dice que Caín decayó su semblante, su rostro, esa cara larga que nosotros decimos en Chile. Él le cambió el rostro, se enojó, porque Dios se había agradado de su hermano Abel. Pero Dios le preguntó que por qué se había decaído su semblante. ¿Acaso si hicieres lo bueno, acaso si hicieres el bien no serías bendecido, recompensado? Pero si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta, el pecado está cerca tuyo, está a un paso tuyo. A ti será su deseo, pero tú deberías enseñorearte de él. Dicen algunos comentarios que debería ser traducido esa fracción, esa parte de la palabra. Tú deberías dominar el pecado, pero el pecado te va a dominar a ti. Sabemos que sacó Abel o Caín a Abel, su hermano, al campo, le dijo, vamos al campo, y ahí él lo mató. Juan nos dice que fue porque Caín era del maligno. Caín no quiso hacer la voluntad de Dios y Abel pasa a ser el primer mártir servidor de Dios, y podría ser un tipo, no igual, pero un tipo, algo parecido a lo que sería Jesucristo, como un pastor de ovejas, como alguien asesinado por odio, por envidia, alguien que presentaría un buen sacrificio. Ese sacrificio que presentó Abel sería un tipo también de Cristo. Recordemos que cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, Dios viste a Adán y a Eva con pieles de animales. Algunos comentaristas judíos interpretan que eso fueron pieles de probablemente ovejas que tuvo Dios que sacrificar para poder vestir a Adán y Eva. Entonces Dios es el primero en presentar el sacrificio y nos va a mostrar cómo el rebaño va a sacar ovejas para poder tapar el pecado del hombre y poder vestir al hombre de la vergüenza de su desnudez. Entonces Abel pasa a ser en el capítulo 4, verso 2, el primer tipo de pastor. Más adelante vamos a ver que Abraham tenía rebaños, Lot tenía rebaños, y para que no hubieran altercado, dice la palabra del Señor, que se separaron. Pero ya era común tener ovejas para el pueblo, en este caso hebreo, descendientes de Abraham.
Más adelante, en la época del patriarca Jacob, el hijo de Isaac, cuando él se casa, tenemos que él también tenía rebaños, y José fue a ver a sus hermanos cómo se comportaban cuando ellos llevaban las ovejas a comer, las ovejas de Jacob a comer a otros pastos, a buscarles pastos. Es ahí cuando planearon, por ejemplo, la muerte de José. Y en el capítulo 46, más o menos, del libro de Génesis, 47, va a ser José quien va a presentar a sus hermanos, porque José es vendido como esclavo y pasa un tiempo desde los 17 años, crece, José se casa, se le llama Safnat Panea, que significa vida más abundante. Se le da ese nombre, los egipcios le dan ese nombre, añadiéndole al nombre de José, José que significa Dios añade. Jimmy Swaggart interpreta eso como que Dios añade vida más abundante, porque Jesucristo lo dijo cuando vino: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. José también va a ser un tipo de Cristo, en el sentido que va a ser vendido por 20 monedas de plata, Cristo va a ser vendido por 30 piezas de plata. Hechos capítulo 7 nos va a decir el evangelista Esteban que José fue vendido por envidia. Los evangelios nos van a decir que Jesús fue vendido por envidia, o traicionado por envidia. Entonces José, al ir a Egipto, el Señor lo hace fructificar, el Señor le da un segundo lugar después de Faraón. En el momento en que viene la escasez, él ya había juntado parte de la cosecha. Esos 7 años de abundancia le sirvieron para poder distribuir y vender el trigo y el grano que habían juntado en los años de escasez. Y es ahí cuando él vuelve a encontrarse con sus hermanos, porque Jacob manda a buscar comida a Egipto, a sus propios hijos, o sea, a los hermanos de José. Es ahí cuando lo reconocen, es ahí cuando él se da a conocer y manda a buscar a su padre. Y ya en su vejez entonces dice que José le dice a sus hermanos que se presenten ante Faraón y les diga que eran pastores de ovejas. Ellos seguían entonces con la tradición de ser pastores de ovejas, Dios queriendo enseñar algo con respecto a estas historias de los patriarcas. Y dice que para los egipcios eran abominación los pastores de ovejas, pero díganle, ustedes siempre han sido pastores de ovejas. Y es ahí donde se les dio la tierra de Gosén. Jacob bendijo a Faraón. Es ahí cuando Jacob le dice, pocos y malos han sido mi peregrinaje en esta tierra, porque le preguntó que cuánto eran los años de su vida, los días de su vida, y le dice que 130 años han sido los días de su vida. Pocos y malos han sido los días y no han sido como los días de mis padres. Esos han sido los días de mi peregrinaje. Él se consideraba un peregrino, un extranjero. Él se consideraba como alguien que no pertenecía a esta tierra, pero consideraba que esos 130 años habían sido pocos y malos. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo se considera que han sido los días en esta tierra? ¿Cómo ha sido su peregrinaje? ¿O usted se considera como que es alguien que pertenece a esta tierra? ¿Usted se considera como alguien que está completamente adaptado a esta tierra, como la mujer de Lot que amaba Sodoma? ¿Usted se considera un habitante de esta tierra o usted se considera como Jacob, como Abraham, como Isaac y Jacob, un peregrino, un advenedizo, alguien que está de paso solamente en esta tierra? Pocos y malos han sido mis días, no han sido como los días de mis padres. Jacob no se consideraba mejor a sus padres. Y va a llegar el momento en el capítulo vamos a Génesis, donde vamos a ver la primera vez que se nombra a Dios como pastor. Espero que podamos ver algunos pasajes y que puedan servir para nutrir nuestra vida espiritual. Así es el único sentido. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 48, dice la palabra del Señor que ya cuando Jacob se radica ahí junto a sus hijos, dice la palabra del Señor que Jacob empieza a bendecir a los hijos de José. Y en el capítulo 48, en el capítulo 48, verso 15, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy
hasta este día. Mire la bendición que va a proferir Jacob de su boca, la bendición que va a salir de la boca de Jacob hacia José. Dice, lo repito, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Jacob reconocía que había un Dios que lo había mantenido esos 130 años. Verso 16, el ángel que me liberta de todo mal. Y pongamos atención porque José va a ser el foco de la bendición donde se va a nombrar esto en el siguiente capítulo. Se va a hablar del pastor, pero pongamos atención a las palabras de Jacob. El ángel que me liberta de todo mal. Ese ángel es el que se le aparece en el vado de Jaboc, el que lucha a Jacob y le cambia el nombre, le hiere el encaje de su muslo y le cambia su nombre de Jacob a Israel. He estado leyendo libros de, por ejemplo, Justino Mártir, años 130 más o menos, donde él hablando con un judío llamado Trifón, él le dice, ese varón que luchó Jacob era Jesús, porque él dijo, vi a Dios cara a cara. Y no significa que era una criatura, no significa que era un ser con alitas. La palabra ahí significa mensajero. El mensajero que me liberta de todo mal. Isaías también va a hablar del ángel o el mensajero de su faz. Algunos lo interpretan como el mensajero que llevaba el rostro de Dios, porque Jacob cuando ve el rostro de aquel varón, dice, vi a Dios cara a cara. Por eso le pone aquel lugar Peniel, que viene de panín, que significa rostros. Y él, que es Dios, rostro de Dios. Y si nos vamos a Juan, dice que Juan capítulo 1 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, si no me equivoco, Juan 1:18. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Ahora se va a dirigir a los hijos de José. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, o sea, el nombre de Israel, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Por eso se le va a conocer a los descendientes, al Dios de los descendientes de Israel, el Dios de Isaac. Abraham, perdón, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre se va a hablar del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Jacob hace esta mención prefiriendo o profiriendo o diciendo esta bendición sobre los hijos de José, sobre Efraín y Manasés. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín porque cruzó las manos a propósito, le causó esto disgusto y asió o tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, José pensó que su padre, como estaba anciano, ya no tenía discernimiento, no sabía lo que estaba haciendo. Y qué error cometemos muchas veces pensando que la vejez va a causar muchas veces demencia, que es una costumbre ver hoy en día, pero la experiencia que da Dios, la experiencia que había dado Dios a Jacob, lo tenía todavía lúcido en las cosas espirituales. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Mire la ternura con que le responde. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Se repetía la historia de Jacob con Esaú. Ahora se repetía entre Efraín y Manasés. Efraín, el más pequeño, iba a tener una bendición mucho mayor a la de Manasés, el mayor. Su descendencia formará multitud de naciones. Verso 20, y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, o Jacob a José, he aquí, mire estas palabras, hermano, que a mí de verdad que me tocaron. Mire lo que dice Jacob antes de morir, dice, he aquí, yo muero, pero Dios, oh bendito Dios, pero Dios estará con vosotros
y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Qué hermoso lo que se ha venido hablando, el legado, lo que ha venido hablando mi pastor Claudio, lo que el eslogan del fallecimiento de Jimmy Swaggart, el legado. Lo que dejó Jacob a su hijo José era superior a los otros hijos. Claro, el legislador, el Salvador, Silo, en el capítulo 49, verso 10, vendría de Judá. Pero la bendición que dejó a su hijo José fue mayor, incluso en las palabras que dedica Jacob en Génesis capítulo 49, verso 24 en adelante, son más extensas que las bendiciones a todos los otros hijos de Jacob. Yo me voy a ir, he aquí que yo muero, pero Dios estará con vosotros. Así todos los hombres que nos han precedido, que han estado antes de nosotros, han partido, pero Dios ha estado con nosotros. Era por eso el eslogan de la primera traducción al español de la Biblia del Oso. Isaías capítulo 40, séquese la hierba, marchítese la flor. Porque entendían que el hombre era como la hierba, como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, anticipando aquellos traductores de la Biblia, en ese caso, Casiodoro de Reina, el primer traductor al español en el año 1569, entre líneas estaba diciendo Casiodoro, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes. Yo voy a partir, pero Dios estará con ustedes. John Hus, en el año 1400 más o menos, fue condenado a la hoguera, a morir quemado por intentar traducir la Biblia. Antes de morir, él dijo, ahora van a matar a un ganso. Pero dentro de 100 años, dentro de muy poco, se levantará un cisne, el cual ustedes no podrán cazar. 100 años después de la muerte de de John Hus, cerca del año 1410, en el año 1517 llega Lutero con las 95 tesis, y en el año 1521 traduce el Nuevo Testamento, la primera traducción a una lengua vernácula o una lengua común y corriente que sobrevive fue en el año 1521 en el castillo de un, si no me equivoco, tío, la traducción al alemán. Estos hombres van a morir. No estoy diciendo que la teología de Lutero fue perfecta, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que van a dejar el legado de la palabra de Dios, la traducción de las escrituras, para que nosotros la podamos tener el día de hoy. Que el Señor bendiga a mi hermana Marina Bueno. Dice, hola hermano Jacob, Dios le bendiga grandemente su vida. Muchas gracias, mi hermana Marina. De verdad que siento al Señor, hermano, porque esto se ha cumplido. Las palabras de Jacob a sus hijos se ha cumplido. He aquí que yo muero. He aquí yo muero. Pero Dios estará con vosotros. Si el Señor no viene antes, seguirá muriendo gente, seguirán muriendo hombres de Dios, mujeres de Dios, seguirán partiendo a los brazos de Cristo, como ya partió Gille, como ya partió el hermano Jimmy Swaggart, como ya partió David Wilkerson. Aunque no me quiero referir de una manera despectiva, hermano, porque sé que es muy fácil en estos momentos hacerlo. Siempre es triste la partida de un ser humano, siempre es triste la partida de un ser humano. Es el caso de John MacArthur el día de ayer. No estoy de acuerdo con su doctrina, absolutamente en contra. Fue uno de los grandes críticos del pentecostalismo, pero no puedo hacer escarnio, no puedo burlarme, no puedo festejar la muerte de alguien porque hay familia detrás. ¿Me entiende? Hay familia detrás, no festejo. Tampoco aplaudo su doctrina, tampoco aplaudo sus escritos. Pero compadecerse un poco
David no se alegró de la muerte de Saúl. David lloró. Eso nos muestra un corazón de siervo, un corazón moldeado por el buen pastor. Ya hará usted sus descargos teológicos, pero usted no puede ser falto de respeto en ese sentido. Tener un poquito de compasión, misericordia. Está bien el celo teológico, lo comparto, pero también un poco de misericordia. No nos va a faltar el que va a decir, oh, ahora se cree calvinista. ¿Cómo voy a ser calvinista, hermano? Soy pentecostal. El Señor me bautizó con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y hasta que me muera voy a ser así. Porque el Señor lo hizo, no lo hizo el letrero, no lo hizo una convicción filosófica. Fue Dios mismo quien lo hizo conmigo, pero un poquito de compasión, de misericordia. No se le va a ir la unción, no es que usted esté vendiendo el mensaje. No sé si entiende un poco. Amén. Nunca vamos a transar la palabra, pero hay que tener compasión por las personas. Se atacan las ideas. A la persona se le da la opción de cambiar. La idea está errada. La doctrina está errada. A la persona se le corrige. Con misericordia. Él ya no está. Se corrigen a los seguidores. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo que hicieron con la muerte de Jimmy Swaggart, hermano? ¿Cuántos burlándose? ¿Cuántos haciendo videos? Jimmy Swaggart está en el infierno, decían algunos. Por Dios, ¿cómo tan cegado? ¿Cómo tan podrida sus mentes? Falta un poco esa misericordia del buen pastor. No significa mandarlo a todos al cielo porque sí, no. El que salva, el que condena es Cristo. Vi hasta Bautista haciendo videos lamentando la muerte de Jimmy Swaggart, hermano. Bautista haciéndolo. Es que estamos llenos de dones, pero escasos de frutos. ¿Usted vio alguna vez a Gigi Ávila hacer eso? ¿Usted vio alguna vez a David Wilkerson burlándose de la muerte de otro pastor? ¿Usted lo vio acaso? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está la sensatez, por amor a Dios? ¿Dónde está el amor fraterno? ¿Dónde está la misericordia? El llamado al arrepentimiento. ¿Dónde está? Génesis 49. No, sí, hermano, si esto es para que maduren algunos. Sí, hermano, es para madurar. Esto no es una competencia. Hay almas, almas. Es cielo o infierno. Nuestro llamado es a sacarlas del error. No me malinterprete, no voy a abrazar al borracho para que siga bebiendo, lo voy a abrazar para que se vuelva a Cristo. Al homosexual lo mismo, no lo vamos a recibir para seguir aplaudiendo su vida de pecado. Lo vamos a recibir para guiarlo a Cristo, para que se arrepienta y vuelva del pecado al santo camino del Evangelio. Pero se corrige con misericordia, con compasión, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después haya que estar orando por ti, por tu orgullo y tu soberbia.
Sí, el que tenga oídos para oír, oiga. Bájese un poquito del caballo ya. Bájese un poquito. No vaya a ser que se caiga. Ante la caída viene la altivez. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no use de misericordia. Sí, nos gusta que nos tengan misericordia a nosotros nomás y a los otros. Pregúntele al Señor si es de Dios lo que le digo o no. Génesis 49, 24. A ver, 22. Génesis 9, 49, perdón. Génesis 49, 22. Me perdona, hermano, pero siento de decir esto. Lo tengo que decir. No puedo ignorarlo. Que ahora somos máquinas, son máquinas de debatir y máquinas de insultar y máquinas de demostrar quién es mejor. Y ya no tienen corazón, ya no tienen sentimiento, ya no tienen nada. Usted quiere debatir por debatir, hágase un filósofo y listo, y póngase a debatir como William Lane Craig, póngase a debatir como, no sé, como Agustín Laje, sea un politólogo, estudie ciencias políticas y póngase a debatir con todo. Pero esto no se trata de ganar un debate simplemente. Esto se trata de ganar almas para Cristo. Están perdiendo el rumbo algunos. El bichito de la red social, el querer ser mejor, querer demostrar más intelectualidad, querer demostrar superioridad. ¡Qué poco parecido a Cristo! Pero si acaso Jesús no habló con los fariseos, sí. Pero le digo algo, Cristo va a dar la vida hasta por los fariseos. En la cruz iba a decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y acaso uno de los fariseos más grandes que se convirtió no fue Pablo? Estaba mal en la doctrina, claro que estaba mal, pero ¿acaso no se convirtió? Lo digo nuevamente, con esto termino, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces saludo nuevamente a mi hermana Raquel, a su familia. Dios me la bendiga, Dios bendiga a mi hermana Juanita. El Señor le bendiga a mi querido hermano Jacob, el Señor le use grandemente. Muchas gracias, mi hermana. Saludos a su familia también. Ahora sí, Génesis 49, verso 22. Sí, hermano, tengo que decirlo que algún día le vamos a dar cuenta al Señor. Amén. Pero que no se enoje. Génesis 49, 22 dice, rama fructífera es José, rama que da frutos. No estamos hablando de frutos. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Es que eso perdieron mucho en la fuente de agua viva. No se han dejado pastorear por el buen pastor. Andan secos. Por eso no tienen fruto. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Empieza a crecer las ramas cuando están junto a corrientes de agua. Vea el Salmo 1. Se extienden sobre los muros. No hay muro que lo detenga. Con una prédica famosa de Roberto Lugo. Por encima del muro. El que tiene oído también para oír, oiga. El entendido entiende. Pero fue de mucha bendición. Verso 23. Le causaron amargura. Le asaetearon. Lo traspasaron con saetas o flechas. Y le aborrecieron los arqueros. El odio que le tuvieron a José cuando lo vendieron a Egipto. Pero no importa que usted le aborrezcan, porque el verso 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Como dice el Salmo 18, Jehová es el que adiestra mis manos para la batalla. ¿Acaso Dios no le ha dado fuerza a sus manos para seguir peleando la buena batalla de la fe? Y usted se ha mantenido firme pese a todos los ataques, pese a todas las saetas del enemigo, porque no es lucha contra carne y sangre. No es contra ministerio, no es contra un letrero.
es contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Hermano, ore por mi casa. Hermano, ore por las paredes. Hermano, sí. Le pregunto yo, ¿pero qué ha hecho usted para dejar de obedecer al diablo? Porque este espíritu habita en los hijos de desobediencia. Si usted desobedece a Cristo, el espíritu del rebelde más grande del diablo lo va a seguir a donde usted vaya. Pero usted se somete a Cristo, se somete a Dios y resiste al diablo, lo enfrenta cara a cara, Él huirá de usted. Es tiempo de madurar, tiempo de madurez, tiempo de ser rama fructífera como José. Mire lo que sigue diciendo. Mas su arco se mantuvo poderoso. Usted puede luchar la batalla de la fe, usted puede orar por usted mismo, por usted misma. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Isaías 40, Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Por qué se fortalecieron los brazos de José? Dice, por las manos del fuerte de Jacob. ¿Por qué se fortalecen sus manos? Por las manos del fuerte de Jacob. Ay, no sé si está entendiendo. Los arcos se sostenían con la mano. Pese a todas las flechas que le tiraban a José, lo asaetearon, lo atravesaron, lo dejaron herido. Era para que José estuviera muerto. Pero José no murió. José dio fruto. José extendió su ramaje por encima de los muros. No sé si está entendiendo espiritualmente lo que está pasando. Jehová sanó sus heridas. Y esas manos que deberían estar debilitadas, sin fuerza para sostener el arco y seguir peleando la batalla, las manos del fuerte de Jacob la agarraron, lo sostuvieron y le dieron fuerza para sostener ese arco y decirle, hijo, sigue peleando, yo sostengo tu mano débil. ¡Ay, santo Dios! ¡Oh, bendito sea su nombre! ¿Oh, acaso Él no ha sostenido su mano temblorosa cuando ya no puede más? ¿Acaso Él no ha sostenido esa arma para que usted pelee? Para que usted se enfrente al enemigo y venza, con quien somos más que vencedores. Él sostiene mi mano, es el fuerte de Jacob, no es su fuerza. Usted parece enfrentarlo, pero en realidad es Él. Como dice Apocalipsis, Jesús se lo dice a la iglesia, aunque sean pocas tus fuerzas, no has negado mi nombre. Sigue reconociendo que necesitas mi ayuda. No importa lo herido que estés, Él venda tus heridas, Él las sana, Él venda el quebrantado de corazón. Y le digo algo más, Isaías nos dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Por las manos del fuerte de Jacob se fortalecieron tus manos y las mías. Pero entre paréntesis, mire lo que dice. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién ha sido ese pastor que ha sostenido tu mano? ¿Quién ha sido ese fuerte? ¿Quién ha sido ese poderoso valiente? ¿Quién ha sido esa roca que decía David que es más grande que yo? ¿Cuál es el nombre de aquel pastor? Jesús lo dijo. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida para rescatar a sus ovejas. Oh, bendito Dios. Seguimos. Mire lo poquito que queda de tiempo. Pero yo no sé si usted le puede bendecir esto. Si usted puede decir amén a esto. Números 27:17. Israel fue pastoreado porque a la muerte de Moisés serían como ovejas sin pastor, pero Dios le dice a Moisés, pon tus manos sobre Josué
y el espíritu que estuvo en ti estará en Josué también. Para que no sean como ovejas que no tienen pastor. Dios pastorearía a Israel por mano de Moisés y por mano de Josué. Vea lo que dice el Salmo 77, Salmo 77, verso 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón fueron los pastores que Dios usó para pastorear a Israel. A la muerte de Moisés fue Josué para presentarse delante de Eleazar, hijo de Aarón, el cual también había muerto. Por eso Jesús en el libro de Pedro es conocido como el príncipe de los pastores, el que lidera a los pastores. Y es más, en su venida, Él le dará una corona especial a sus pastores. Pero Dios a veces tiene que tomar a alguien para ir al frente, porque el pastor es el que va al frente y el que dirige. Delante, yo en eso me inspiré en este mensaje, veía con mi mamá en la mañana un video de pastores, en este caso de cabras, pero lo hacen con cabra y oveja. En Linares, aquí en el sur de Chile, en la cordillera, para arriar el rebaño, tenían que cruzar un río. Pero ¿sabe qué hicieron? Porque las ovejas, o en este caso las cabras, no se animaban a cruzar. Entonces pasaban en caballo los pastores y las llamaban. Usaban perros pastores para que la incentivaran a pasar. Utilizaban lazos para golpearlas, para incentivarla a pasar. Pero no cruzaban porque tenían miedo. ¿Y sabe qué hacía el pastor? Tomaba una soga y alaciaba a la primera oveja a la que él escogía y la tomaba del cuello y la guiaba por el río y la animaba a cruzar. En la cordillera, aguas heladas, menos de 14 grados, 10 grados por ahí. La obligaba a pasar. Cuando esa cabra u oveja cruzaba, las demás la veían y decían, si ella pasó, yo también voy a pasar. Y se enfrentaban pese al miedo por el ejemplo que le daba la otra oveja. Le digo algo, a veces el pastor, ya sea el pastor de su iglesia o ya sea Cristo, a usted lo va a hacer pasar por situaciones difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque su experiencia va a servir de ejemplo a las ovejas que están detrás. A veces el pastor va a tomar la soga con lazos de amor, le va a hacer atravesar. Hermano, haga una oración. Hermana, haga una oración. En este momento adverso, en este momento crítico, hermana, lleve una palabra. Hermana, vaya a tal lugar. Lleve una ayuda, lleve una cooperación. Hermana, vamos adelante. Hermano, siga adelante. Su ejemplo va a servir de ejemplo para los demás. Pero es que usted tiene miedo, tranquilo. El buen pastor le está dirigiendo. A veces ovejas van a tener que pasar por situaciones que otras no se animan. Pero tranquilas que no es por su fuerza. Es por el buen pastor. ¿Está entendiendo? Es porque el buen pastor ha puesto sus ojos en usted. Dios bendiga a mi hermana Marixa también que nos saludan esta noche. Amén. Entonces, Moisés y Aarón fueron pastores. Salmo 78, verso 70. David también pastoreó a Israel, porque David es considerado un pastor o un rey. Dijimos que eran sinónimos. Si nosotros vamos al Salmo 23, David, que era considerado por Dios un pastor, David, que era considerado por Dios y Dios lo escogió como rey, ¿sabe qué decía David? No, yo no soy el pastor. Yo tengo un pastor. Y el Salmo 23 dice David, Jehová es mi pastor. Jehová es mi rey. Jehová me dirige. Yo ante él me rindo. No, yo no soy el más grande.
Por eso él danzó delante de la presencia de Jehová cuando se traía el arca. Porque el grande ahí no era David. El grande no era su corona, no eran sus trajes, no era su palacio. Él se vistió como un cualquiera, como un sacerdote, como un siervo de Dios. Sí, Mical lo miró por el palacio y dijo, te has vestido como un cualquiera. Te has hecho vil ante las doncellas de Jerusalén, no importa. Esto no lo he hecho ante las mujeres. Esto yo no lo he hecho delante de la gente. Esto yo lo he hecho delante de Jehová. He danzado en la presencia de Jehová y aún me haré más vil todavía. Aún me voy a humillar más todavía porque lo hago delante de la presencia del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Él es mi pastor. Y si Él me dirige, nada me falta. Yo le pregunto, ¿se deja guiar por Él? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las llamo por su nombre y mis ovejas me siguen. Usted ha visto videos, lo puede buscar en internet, cómo los pastores gritan, llaman y las ovejas no escuchan a los que no son el pastor. Pueden imitar el grito del pastor, pero no lo van a seguir. Alábenlo los que imitan a los pastores, no es malo imitar. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Todo ser humano aprende por imitación. El que no aprende por imitación es porque simplemente ya se considera que no necesita aprender nada. Después usted tendrá su estilo, gloria a Dios, pero por usted imitar a un pastor, por usted imitar a un predicador, la gente no lo va a seguir. ¿No? ¿Cuántos han querido imitar pastores y la gente no lo sigue? No acepte imitaciones. La oveja conoce la voz de su pastor, como conoce la voz del Señor. Su alma tiene sed del Dios vivo. Los que han venido antes de mí son salteadores. Han sido ladrones. Los que se han venido a robar. No. Se refería a los falsos cristos que habían venido, que se habían proclamado. Uno llamado Teudas, dice Hechos capítulo 5 para terminar el mensaje. Otro llamado Judas. Se levantaron diciendo que eran alguien, pero fueron dispersados por el Imperio Romano y se acabó. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es mi pastor, nada me faltará. Y habla por los lugares de delicados pastos donde lo hace descansar. Junto a aguas de reposo lo pastoreará. Confortará mi alma. Él sabe que usted tiene hambre y sed del Dios vivo. Hambre y sed de justicia. Pero Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque este pastor sabe alimentar, sabe apacentar las ovejas, sabe llevarlas al abrevadero para que beban. Eso es lo que hizo Jacob cuando se encontró con Raquel, que era pastora de ovejas. Removió la piedra del pozo para que pudieran beber. Moisés también peleó o defendió de los pastores a las hijas de su suegro, Reuel o Jetro. Va a ser el salmista Asaf en el Salmo 80 quien también le va a decir a Dios, pastor. Dice el Salmo 80 al músico principal o al jefe de coro sobre los lirios. Algunos consideran que no solamente indica la flor lirio, sino que algunos creen que indica una nota musical. Testimonio se llama este salmo, un testimonio. Salmo de Asaf. Dice el verso 1 del Salmo 80, verso 1. Oh pastor de Israel. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Cuando en la primera mención de Dios como pastor, en la profecía de Jacob a José, que leímos en Génesis 49, verso 24. Génesis 49, verso 4, Dios se presenta como el pastor de José. Por eso el Salmo 80, Asaf dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José.
Gloria al Señor. Que estás entre querubines, resplandece. Está haciendo la oración delante del arca. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarlos. Este Dios que es pastor de Israel, en el Salmo 80, verso 1, tendría un varón escogido, el cual tendría una viña. Jesús habló de la parábola de la viña. Vea el mismo Salmo 80 en el verso 14. Salmo 80, verso 14. Esto lo leí recién. Dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Le está pidiendo a Dios que visite la viña, que visite Israel. Y Dios va a contestar la oración de Asaf y va a visitar su viña. Oh, bendito Dios, yo no sé si usted lo está entendiendo. Asaf, un salmista de la época de David, le pide a Dios que visite su viña, que es Israel, y Dios le va a hacer caso. Porque esto es inspiración del Espíritu Santo. No es como dicen los judíos que solo el Pentateuco tenía inspiración. No, esto es el Espíritu Santo de Dios. El Salmo 45, como habla su lengua como boca, como pluma de escribiente, describiendo al Rey. Que Jesús, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. El trono de Cristo. Salmo 80, verso 14. Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Verso 15. La planta que plantó tu derecha o tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. ¿Cuál es ese renuevo? Verso 16. Quemada a fuego está asolada. Bueno, en el capítulo 11 de Isaías Jesús es tratado como el renuevo, pero sigamos en el verso 15. Verso 16, perdón. Quemada a fuego está asolada. Perezcan por la represión de tu rostro. Verso 17, mire lo que sigue diciendo. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, el varón de tu derecha. ¿Qué dice el Salmo 110? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús le cita a los judíos este salmo hablando del Cristo. ¿De quién es hijo Cristo? De David, le decían. Pero ¿cómo es su hijo si David le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Citando la versión de los 70, la versión al griego que dice Señor a mi Señor. ¿Quién es este varón de la diestra? Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Por eso Jesús se hacía llamar a sí mismo el hijo del hombre. Es el mismo Asaf quien va a profetizar, como dice bien mi hermano Elías, que Jesús iba a hablar por parábola sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Terminamos. Isaías 40, verso 11. Isaías 40, verso 11, para ir terminando. Mire lo que dice. Dios enviaría un mensajero delante de su faz. Alguien que prepararía el camino, una voz que clamaría en el desierto. Isaías 40, verso 3. Para que sea consolado Jerusalén, para que entienda que su pecado ha sido quitado. Alguien prepararía el camino delante de Jehová en el verso 3, delante de Dios. Pero mire lo que dice en el verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Él será Señor. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Pero mire lo que dice el 40 verso 11, Isaías 40 verso 11. Como pastor apacentará o alimentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida, porque cuando no pueden caminar las ovejas y son nuevas, ¿qué hace el pastor?
las toma en brazos, las lleva a caballo, las lleva caminando, las lleva por los collados, que son los montes pequeñitos, las lleva porque no pueden caminar. Así es el cariño del buen pastor. Al principio te lleva en sus brazos, pero después, cuando tus piernas están fortalecidas, cuando ya has comido, cuando ya has bebido, cuando ya estás más fuerte, Él te manda a caminar. Pero bajo el cuidado del buen pastor. Por eso no temas. El buen pastor está cuidando a sus ovejas. Isaías 58, verso 11. Isaías 58, 11 para terminar. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cuántos dolores de hueso? Él dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 63, verso 14. El Espíritu de Jehová también los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Si nos vamos al verso 11 y 12, nos habla que los pastoreó por mano de Moisés, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dijo Jesús que nos guiará como un pastor a toda verdad y a toda justicia. Vea lo que dice Ezequiel 34. Es tremendo, hermano, no tengo tiempo de leerlo todo, pero usted lo lee en su casa ya. Ezequiel 34, el verso 11. Jehová pasará a ser el pastor. Él reconocerá su rebaño. Traerá a esas ovejas que se descarriaron, que fueron esparcidas. Él apacentará sus ovejas en el verso 15 y les dará aprisco un lugar en el rebaño. Dice Jehová el Señor, buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perna y quebrada y fortaleceré a la débil, mas en la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. Él haría justicia. Vea la parábola de la oveja perdida de Lucas capítulo 15 y el último versículo está en Apocalipsis capítulo 7, donde en la gran tribulación se juntarán los que vienen de la gran tribulación junto a la iglesia. Y dice la palabra del Señor que habrá una gran multitud en el cielo. Los testigos de Jehová piensan que son solo 144,000 los que van al cielo. No, es la iglesia que va al cielo. Y en el capítulo 7, verso 16, los últimos dos versículos dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará o secará toda lágrima, no algunas, toda lágrima de los ojos de ellos. Él es el buen pastor. Estamos en las mejores manos. Él fortalece sus manos y nos guía a buenos pastos por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor del cielo les bendiga.